Bien, vamos ahora a pasar al siguiente punto, ¿no? Este es el punto más bonito. Yo creo que uno de los más hermosos, pero a la vez como vamos a ver más difíciles, que es el perdón, ¿no? Y obviamente esto no... tengo muchas cosas que el Señor creo que nos va a dar, ¿no? Y ha dado ya en su palabra, pero algunas otras cosas que nos pueden hacer, obviamente, eh, vernos a nosotros mismos, ¿no? Y que esto sea un pilar en todos nosotros, ¿no? Y es el perdón que es tan hermoso. No, yo creo que no hay nada más hermoso cuando nosotros ejercemos el perdón, ¿no? Y vamos a ver de dónde comienza este tema, ¿no? Vamos a leer el verso 21 y 22 y ahí nos quedaremos, porque lo siguiente va a ser una parábola muy interesante que el Señor, ¿no?, nos va a dar y va a dar a sus discípulos para ver la importancia que Dios le da al perdón, ¿no? Y bien, vamos a leer el verso 21 y 22 para cerrar hoy, que ya hay bastante riqueza. Y después de esto de la disciplina, ¿no? Dice que, como siempre, aquí Jesús le estaba hablando a los discípulos, ¿no? Y siempre ahí se acerca, ¿a quién? El cabeza dura, ¿no? Pedro. Pero yo doy gracias al Señor por el apóstol Pedro, porque si no fuera por Pedro, no tendríamos estas maravillosas perlas del Señor, ¿no? Y doy gracias al Señor por los que preguntan, por los que quieren saber más, ¿no? Porque muchas veces somos tímidos, ¿no? Pero Pedro no era tímido, Pedro era espontáneo, ¿no? Todos tenían sus temperamentos y sus formas, ¿no? Pero aquí dice que Pedro, en el verso 21, se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y fíjate, ¿no? La pregunta que hace, ¿no? Dice, ¿hasta 7 veces? Verso 22, dice Jesús, ¿no? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, ¿no? Y aquí lo traduce así la NBI, y ahora lo diré por qué, así conciso. En otras versiones, ¿no? Hasta 70 veces 7, le contestó el maestro. Bien, antes de pasar a la exégesis del texto, voy a hacer una introducción al perdón, ¿no? Porque es un tema muy importante y primordial, ¿no? Sí, estudiamos la parashá, muy bien, que hay principios de perdón, obviamente, ¿no? Y de restitución. Pero es bueno reflexionar en el perdón, ¿no? Es bueno pararse un poquito en la exégesis y pararse un poquito a un principio que hay, ¿no?, en las escrituras, en el reino de los cielos. Y vamos a ver unos preámbulos, ¿no? Y la próxima, esto lo voy a saltar. Cómo aprender a perdonar, preámbulos, creo que es la 25. Y vamos a desarrollar un preámbulo sobre el perdón. El perdón, podríamos decir que, como dice aquí, no es algo natural al ser humano, ¿no? Es algo, podríamos decir, no sobrenatural, pero no es algo común, ¿no? Sí, hay grandes gestas, hay grandes novelas, ¿no?, heroicas de perdón. Incluso entre los gentiles, podríamos decir, hay grandes ejemplos de perdón, ¿no? Pero es algo atípico, ¿no? Es algo que no es algo muy común. Y muchas veces es más alabado. Muchas veces la persona, pues, como he dicho antes, conquistadora, atrevida. De hecho, solo hay que ver los cines. Hoy en día, ¿cuáles son las películas más taquilleras? Los Vengadores. Ya su propio texto te está hablando de algo, ¿no? Marvel, los Vengadores, aquellos que vengan la maldad, ¿no? O aquellos que luchan y conquistan. Sí, siempre hay un bueno y un malo, ¿no? Y el perdón no es algo natural que el ser humano tenga intrínseco. Es algo natural que Dios, ¿no?, pone en el creyente. De hecho, sabemos que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pues sabemos que por el pecado el hombre se corrompió, ¿no? Y muchos atributos que el Señor había depositado ante el hombre
y muchos de ellos, como puede ser el perdón, la misericordia, ¿no? Todo atributo loable, se fue degradando en el hombre, ¿no? Y vemos pues algunas frases célebres, por ejemplo esta, del rey Luis XII de Francia. Él decía algo así en este contexto, ¿no? De la venganza. Dice: nada huele tan dulce como el cadáver de tu enemigo, ¿no? Esto es algo, pues, que es natural, ¿no? En el hombre, porque el hombre es corrompido, trata, como he dicho antes, de sublevarse por encima, de ponerse por encima. Sin embargo, ¿no? Como ponemos aquí, nada caracteriza la naturaleza del creyente, ¿no? Como el perdón. Porque el Señor se deleita, ¿no? En perdonar, y veremos algunas citas, ¿no? De hecho, ¿cuáles fueron sus palabras en la cruz, ¿no? En la cruz tenemos el registro de que el Señor, pues, siendo pues humillado, despreciado, ¿no? Crucificado, de su boca no salió maldición alguna, ¿no? Salió palabras de misericordia y de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Hijo de Dios no albergó odio, ¿no? El odio es pecado, ¿no? Y Dios era sin pecado. El Hijo de Dios no albergó odio por sus atormentadores, sino que más bien les ofreció, ¿no? Gracia, les ofreció perdón, les abrió las puertas a ese jardín de las delicias, ¿no? Les volvió a abrir las puertas para hallar gracia en el trono de Dios. Y vemos ejemplos también de los que han sido marcados por Dios en la historia de la Iglesia, ¿no? Esteban fue el vivo reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le estaban apedreando, prácticamente fueron palabras similares, ¿no? No les tengas en cuenta este pecado. Cuando vemos el extremo, ¿no? en este rey francés, ¿no? Que nada huele más dulce que el cadáver de mi enemigo. Obviamente, es difícil ejercer el perdón, ¿no? Es muy difícil, no es natural. Es algo que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Sí, muchas veces somos más y tenemos más tendencia en perdonar a aquellos que más, puede decir así, afectos tenemos, ¿no? ¿A cuántos les cuesta perdonar a un hijo, ¿no? A un padre. Bueno, a un padre quizás según qué situaciones, ¿no? Pero a su hijo, cuando le ha causado un agravio, ¿no? Una falta. Sí, nos enfadamos, ¿no? Tratamos de corregirle, pero son niños, ¿no? Es algo natural que un buen padre, ¿no? Ya lo dijo Jesús, si un padre, como dice, ¿no? Un padre normal da cosas buenas a su hijo, cuanto más vuestro Padre. Eso es algo que podemos decir Dios ha injertado en el hombre, ¿no? Que a los suyos, a los de su sangre, a aquellos cercanos, a sus hijos, tenemos más tendencia en perdonar que a los demás. Pero ahora, nosotros somos, y hemos dicho que somos miembros del cuerpo de la Iglesia, de Cristo, ¿no? Visible e invisible. Y Dios, ¿no? Nos ve como hijos. Y nosotros deberemos de ver a nuestros hermanos como familia, como hermanos, ¿no? Y como he dicho, tenemos ese instinto como padres en perdonar a nuestros hijos. Deberíamos de tener el instinto espiritual de perdonar las ofensas a nuestro hermano en la fe, porque es parte de nuestra familia cercana, ¿no? Sí, tenemos una familia terrenal a la que amamos. Yo amo a mis padres, a mi hermana, amo a mi familia, pero Dios pone también un amor, podríamos decir, de la misma forma magnánimo, ¿no? Fraternal, en personas como cada uno de nosotros, y debería de ponerlos cada día más, ¿no? Porque ese es el ideal, ¿no? En el reino de los cielos. Y bien, hay algunos ejemplos de este amor, ¿no?
que no es natural. Ya desde el principio, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan el ejemplo del patriarca José, ¿no? Qué bonita es esa historia. Sabemos la historia, ¿no? A José sus hermanos le venden a Egipto, ¿no? Termina siendo que José pasa unas pruebas tremendas, que si en la cárcel, que si situaciones difíciles, pero Dios ve la fidelidad de José, ¿no? Le pone en un elevado estatus, ¿no? Como virrey de Egipto, y Dios interviene, ¿no? Más que nada también para hacernos ver, ¿no? Ejemplos del amor perdonador de Dios, ¿no? Y cómo ese amor puede también impactar la vida de sus hijos, ¿no? Porque eso no era algo intrínseco de José, esa fidelidad. Dios le dio esa fidelidad a José ya desde el principio, ¿no? Dice el texto que José tenía visiones que sus hermanos no tenían, sueños, ¿no? O sea, ya Dios había puesto en José algo que no era natural. Y vemos, ¿no? En la historia, no voy a contarla toda, pero al final de la historia, ¿no? Los hermanos que le vendieron a José terminan por necesidad yendo a Egipto, ¿no? Había una gran hambruna. Y dice el texto que José reconoce a sus hermanos, ¿no? Y José trata también de hacer ver a sus hermanos el pecado, que eso también es amor, ¿no? ¿Por qué? Le dice a sus hermanos, tráigame a su hermano menor, a Benjamín. Van al padre, ¿no? Con gran dolor. El padre Jacob, ¿no? Quería a Benjamín, pues tenía un afecto con Benjamín como ningún otro de sus hermanos, él era el pequeño, le recordaba a José, ¿no? Traen a Benjamín, se lo queda José retenido, ¿no? Los hermanos vuelven, ahí José, ¿no? Por parte de Dios también usa para hacer ver el pecado que ellos cometieron contra su hermano, porque todo pecado tiene una consecuencia, ¿no? Pero al final de la historia, José no le responde como los hombres, ¿no? Él podía haberse ensañado con sus hermanos y les podía haber dicho, mira, yo soy vuestro hermano, ¿ahora qué? ¿No? Sin embargo, él no les tomó en lugar ese pecado, ¿no? Y perdonó esa gran ofensa. Imagínense todos los años que José estuvo apartado de su familia, ¿no? Sufriendo penurias. Pero al final de su vida, él ejerció el perdón y la misericordia, ¿no? Y es un ejemplo hermoso. Y hay ejemplos, ¿no? En las escrituras como el de José. Yo creo que es uno de los más, podríamos decir, más magnánimos, más loables que hay en el Antiguo Testamento. Pero no hay ningún gran ejemplo de perdón más grande que el que Jesús nos ejerció, ¿no? O Dios nos ejerció por medio de su sacrificio, ¿no? Y Dios nos habla de perdonar, ¿no? Todos conocemos y vimos el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro tiene la premisa de perdona nuestras ofensas, ¿como qué? Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? El perdón es, podríamos decir, una base o un pilar en el reino de Dios, porque es el perdón el que nos hace ser aceptos, ¿no? Y hay muchos textos que nos hablan, ¿no? Sobre el perdón. ¿Tú quieres ser una persona a los ojos de Dios loable, ¿no? Estimada? El Proverbio 19:11 dice que perdona y serás loable ante los ojos de Dios. Dice Proverbio 19:11, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, tú quieres ser un hombre honrado por Dios, loable, pasa por alto la ofensa, ¿no? Perdona. Y sabemos que el perdón es algo tan hermoso, ¿no? Es un acto de amor tan tremendo. ¿Cuántas relaciones rotas, ¿no? Han comenzado con un lo siento o han sido restauradas con un lo siento, con un perdón, ¿no? Y hay muchas veces hay situaciones tan difíciles en la vida, ¿no? Que ejercer el perdón es una llave que abre candados tan grandes, ¿no? Y puede ser una llave tan pequeña que pueda abrir una fortaleza y un candado tan grande. Solo ese acto de perdón. Y vamos a ver que el perdón no solamente son palabras, ¿no? Obviamente son acciones.
Pero podríamos decir que el sello de un creyente es el perdón. El perdón. Un creyente que no actúa, que no renuncia a una actitud odiosa y resentida, a una persona que le ha perjudicado, es un creyente que podríamos decir que es un bebé en la fe. Por no decir que en qué situación puede ser que no sea un creyente, ¿no? Porque creo que un sello del nuevo nacimiento es el perdón. De hecho, el Padre Nuestro lo dice, que si no perdonamos no hay perdón de Dios. Entonces podemos decir que es algo prioritario para todo creyente. Es más, decir que existe un creyente que no perdona es una contradicción viva a su nueva naturaleza. No, él no es un cristiano, porque no ha ejercido el mismo perdón que se le ha sido dado. No ha ejercido el mismo perdón al hermano que le ha ofendido. Es un fundamento en la vida de todo creyente. Ahora, tendríamos que nosotros darnos cuenta de que así, ¿no?, como nosotros hemos sido perdonados y como lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, debemos de nosotros perdonar toda ofensa. Toda ofensa, por muy difícil que sea. Los cristianos estamos llamados a ser perdonadores, pacificadores, emulando a Dios. Y esto es algo tan cotidiano, el perdón, por eso es un tema tan importante. Es tan cotidiano, porque claro, podemos hablar tantas cosas en las Escrituras que son anacrónicas, ¿no? Que en nuestros tiempos, pues, ¿quién tiene esclavos? Sí, podemos tener trabajadores, jornaleros, pero no son las mismas contextos contemporáneos. ¿Quién tiene tierras? Alguno por ahí tendrá tierras. ¿Quién tiene otras cosas? Pero el perdón es algo tan cotidiano y tan ignorado, que yo creo que es algo que debemos de tener y dar una prioridad, ¿no?, y un énfasis, porque es algo tan cotidiano que tanto muchas veces se nos olvida. Y como he dicho, ¿no?, y quiero leerlo el texto para que tengamos ya algunas bases, aunque hoy no vamos a abordar, ¿no?, la gran mayoría del perdón, pero Efesios 4:32, si puedes ponerlo ahí, vamos a leerlo. Esto es un pilar que debe estar en nosotros en el perdón, ¿no? Está fallando el proyector, pero bueno, si no lo voy a leer yo. Efesios 4:32 dice así: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Y qué dice ahora? Dice, y perdónense mutuamente. ¿Cómo? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto es un pilar, ¿no? Así como Dios nos perdonó en Cristo, así debemos de perdonarnos entre nosotros los creyentes. Porque ahí fuera entendemos que puede que no haya perdón, pero que aquí dentro no haya perdón es algo como ir en contracorriente de lo que Dios ha dicho, ¿no?, que ha establecido. Pablo también declara a los colosenses palabras similares, ¿no? Colosenses 3:13 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así, como dice otra vez, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Quisiera, para hacer una pequeña analogía, ¿no?, quisiera contar una historia. Y esto está extraído de un comentarista escocés muy famoso, William Arnott, ilustrando sobre este texto, ¿no? Y os puse un poco, ojalá en la próxima diapositiva se vea un poco ilustrado, ¿no?, con esto de la IA. Puse un poquito lo que va siendo la historia.
Y quisiera leer esta historia, que tiene que ver con el perdón. Y esto para ilustrar cómo creyentes debemos de obedecer el mandamiento de perdonarnos unos a otros. Y pone esta analogía este comentarista y dice: después de vadear un río, un viajero en Birmania descubrió que su cuerpo estaba cubierto con pequeñas sanguijuelas que le chupaban afanosamente la sangre, ¿no? Imagínense, iba por el río y resulta que pues había llenado la pierna, ¿no?, de estos insectos, o no sé, serán insectos, ¿no?, estos bichos. Dice que su primer impulso fue arrancar estas sanguijuelas, pero dice que su criado le advirtió que no lo hiciera. Este le explicó que hacer eso dejaría parte de las sanguijuelas clavadas en la piel y le ocasionaría una grave infección. El nativo dice, o sea, el criado preparó un baño caliente para el hombre y le añadió ciertas hierbas al agua que irritaron pero no mataron a las sanguijuelas. Una por una dice que se fueron desprendiendo voluntariamente las sanguijuelas. Y aquí el comentarista explica, haciendo la ilustración: cada herida que causa el agravio en el corazón es como una sanguijuela, ¿no?, como una sanguijuela de estas que chupa la sangre. La simple determinación humana de terminar con esto no echará fuera la maldad. Debemos de bañar todo nuestro ser en la misericordia perdonadora de Dios, y al instante esas criaturas venenosas se desprenderán. Cuando alguien dice o hace contra nosotros algo que parece imperdonable, es provechoso ofrecer una oración como esta, ¿no? Y dice aquí la siguiente oración, ¿no? Oh Dios, pon en mí un corazón perdonador, ¿no? Y apela a que obviamente Dios nos dé pues lo mismo que Él ha desprendido en cada uno de nosotros, ¿no? Y bien, bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí, no quiero extenderme más. No he empezado la exégesis, ¿no?, a los versículos. Va a ser muy interesante, sobre todo porque Pedro, ¿no? Yo creo que Pedro ya iba captando un poquito los principios del reino celestial, ¿no? Yo creo que Pedro ya se iba poniendo un poquito en sintonía con lo que Jesús, la enseñanza de Jesús, ¿no?, que era totalmente, podríamos decir, antitética a lo que los rabinos, a lo que muchos pensadores tenían en mente cómo debería ser el Mesías, ¿no? Ya hemos dicho muchos ejemplos, ¿no? Y de hecho se ha manifestado en sus palabras, de que ellos esperaban una vindicación, una exaltación, ¿no? Ellos esperaban un Mesías que les diera un lugar por encima de las otras naciones, ¿no?, así como había prometido. Pero lo que Jesús trajo, ¿no?, el Mesías trajo, fue primero ir a la raíz del problema, a la sanguijuela principal, que es el pecado, ¿no? Y aquí yo creo que Pedro estaba ya entendiendo un poquito los principios del reino de los cielos, ¿no? Y él estaba empezando a entender, pues en forma figurada, las parábolas que Jesús estaba pues transmitiendo, ¿no?, de cómo es el reino de los cielos. Y aquí Pedro le dice esto, ¿no?, y ya lo desarrollaremos y hablaremos de algunos detalles muy interesantes. Pero Pedro le dice, ¿no?, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, ¿no? Hablaremos de un poquito, ¿no? Ahí Pedro estaba siendo un poquito magnánimo a lo que era común en la sociedad judía, donde había unos parámetros de una limitancia al perdón, ¿no? Hablaremos sobre eso. Hablaremos sobre si hay límites sobre el perdón, si ejercemos perdón si no hay arrepentimiento. Hablaremos de cosas o temas así, ¿no? Pero Pedro ya estaba empezando a comprender, pero el Señor iba a mostrar a Pedro que en estas cosas, ¿no?, muchas veces lo natural del hombre o lo loable del hombre se queda corto ante lo loable de Dios, ¿no? Por eso dice Pablo, ¿no?, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Qué hermoso es eso, ¿no? Qué hermoso es saber que Dios
eh, es tan amplio en perdonar, ¿no? Como dice el himno, Él es tan amplio en mostrar su misericordia, su gracia sublime, ¿no? Y bueno, veremos todo esto, ¿no? El próximo, en 15 días, desarrollaremos este tema e intentaremos terminar con una parábola tan nutrida, tan importante. Pero bueno, eso lo hablaremos 15 días. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar. Y vamos a los hermanos que se vayan preparando. La verdad que cuando vemos al Señor Jesús, ¿no? A Yeshua, y vemos cómo Él, ¿no? Actuaba, hablaba, podemos entender, ¿no? Cuán pecaminosos somos nosotros, ¿no? Por eso Pablo esto habla en Romanos, ¿no? En Romanos habla del pecado, de la ley del pecado. Y cuando nos vemos en la obra de Cristo, ¿no? Reflejado, cuando vemos cómo Dios ha ejercido la disciplina, la misericordia, el cuidado, ¿no? Todo lo que Él ha hecho, podemos darnos cuenta de cuán grande amor Dios nos ha dado, ¿no? Y también qué promesa tan grande hay en Cristo, de que todo eso que Él ha depositado en nosotros, podemos también hacerlo nosotros, ¿no? Porque el Señor no nos da simplemente una historia, ¿no? El Señor nos hace partícipes de su historia, ¿no? Amén. Y bien, vamos a leer los pasajes que vamos a estar viendo hoy. Vamos a leer Mateo 18, capítulo 18, versos 21 y 22. Porque todo esto surge, ¿no? de las palabras previas, ¿no? Que Jesús está impartiendo a sus discípulos, las enseñanzas de Cristo sobre la disciplina. Y ahí dice, verso 21, que Pedro se acerca a Jesús y le pregunta lo siguiente: bueno, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Dice, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le responde, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces o 70 veces 7, ¿no? Ya dije que se puede ver de diferentes formas o traducir. Bien, vamos a ir haciendo un poco la exégesis de esto y comentando algunos indicios muy interesantes. Ya hemos visto, ¿no?, que uno de los principios de la disciplina, ¿cuál era? Bueno, el principio principal de la disciplina, ¿cuál era? Era el de restaurar al hermano caído. Nosotros como creyentes tenemos que tener las lentes de que si disciplinamos, ¿no?, los líderes o una persona aplica la disciplina, es con el objetivo de restaurar siempre al hermano. Y eso es un principio del reino de Dios. Y Pedro posiblemente en mente tuviera pues estas palabras previas y por eso llevó a formular la siguiente pregunta al Señor, ¿no? En vista de sus enseñanzas. Y ya dije que Pedro iba poco a poco poniéndose en sintonía con Cristo, ¿no? Con el Mesías, porque al principio vemos a un Pedro que no comprendía bien qué es esto, el reino de los cielos, ¿no? Vimos en el discurso de las parábolas cómo los discípulos se acercan y dicen, bueno, no entendemos, explícanos la parábola. Porque al principio estaban totalmente verderones, ¿no?, como se dice. Estaban totalmente perdidos en el asunto. Y poco a poco los discípulos, sobre todo Pedro, iban entendiendo un poquito, ¿no? Pese a que no tenían aún el Espíritu Santo que les revelaría realmente la obra de Cristo en su plenitud. Pero ellos ya iban entendiendo quizás los principios fundamentales de este reino de los cielos que Jesús predicaba. Y vemos cómo a Pedro, ¿no?, se le ocurre decir, bueno, pues si el motivo de la disciplina es restaurar al hermano, pero si mi hermano siempre, ese hermano que he restaurado, me vuelve a ofender, ¿hasta cuántas veces tendré que perdonarle? Sí, yo le he restaurado, le hemos
aplicado la disciplina, ¿no? Le hemos llevado ante el consejo, ese procedimiento que Jesús marca. Y sí, pero si sigue cometiendo pecado contra mí, ¿cuántas veces tendré que perdonarle? Es una pregunta legítima, ¿no? Válida. Y aquí Jesús, ¿no? Le da una respuesta totalmente, pues como he dicho, contraria a lo que uno pueda pensar, pero vemos en el pensamiento de Pedro que él ya iba entendiendo un poquito más, ¿no? Y vamos a explicar el por qué. Ahora, yo dije, ¿no? Y todos estamos agradecidos por personas como Pedro, ¿no? Personas que preguntan, personas que no se callan, ¿no? Sí, Pedro tenía muchos errores y los vemos, ¿no? Era muy impetuoso. Pero vemos en Pedro, yo creo, un corazón noble, un corazón, pese a que era pecador, ¿no? Un corazón que trataba de, bueno, de comprender a Jesús, ¿no? Y en todo esto Jesús le responde, ¿no? No solo 7 veces, y vemos en esa declaración de Pedro algo interesante que ahora vamos a analizar. Pero, si por ejemplo, si vamos a otros escritos, ¿no? En el Evangelio según Lucas, Jesús advierte otra vez, en otra ocasión, sobre el perdón. Y dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Entonces vemos cómo los mandamientos de reprender y perdonar son como un cubrimiento del pecado de un hermano en la fe. Y a lo largo de las enseñanzas del capítulo 18 hemos estado viendo diferentes analogías, ¿no? Del cuidado que Dios tiene y que Él no quiere que nadie se pierda, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido. El Señor obviamente quiere cuidarnos, quiere protegernos y quiere reconducirnos al estatus que Él quiere en su iglesia, en santidad. Y por la referencia a mi hermano, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Se está haciendo aquí referencia obviamente a un hermano en la fe, ¿no? Sí, este principio también se podría aplicar a los de afuera, ¿no? Pero aquí el contexto está hablando un poquito al hermano en la fe, dentro del círculo comunitario. Y la pregunta de Pedro, ¿no? Fue, parafraseando su mente, ¿no? La siguiente diapositiva es: ¿el perdón tiene un límite? ¿No? Y es curioso, ¿no? A la luz de los escritos de la época, sobre todo judíos, en que había una regla, aunque esto se escribió más tarde en la Misná, pero se entiende que había un límite en la tradición judía para perdonar. Y vamos a ver dónde sacaron esto. Pero en el Talmud, en el Tratado de Yomá, en el Tratado del Día de la Expiación, ¿no? Que se habla sobre la expiación, el perdón, ahí sale a relucir un poco el pensamiento judío que tenían si había un límite para el perdón. Y vamos a citar simplemente 2 ejemplos de ese tratado. Dice: el rabino Yosef ben Hanina declaró lo siguiente: el que pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de 3 veces. Por ahí salió otro rabino llamado José ben Yehuda, y él decía: si un hombre comete un ultraje, una vez se le debe perdonar. Si comete otro ultraje por segunda vez, se le debe también perdonar. Si comete un ultraje por tercera vez, también se le debe perdonar. Pero si comete un ultraje por 4ª vez, no se le perdona. Ahora la pregunta sería: ¿de dónde sacaron estas deducciones? Y si vais pues ahí al tratado, ellos citan como fuente, ¿no?, de respaldo diferentes profecías que el profeta Amós dio a naciones que prevaricaban contra el pueblo de Dios y contra el Señor. Y vamos a ver los ejemplos de dónde sacaron esta regla del límite del perdón. Amós, vamos a leer Amós 1:3. Si puedes poner la versión Reina Valera. Y dice así:
Así ha dicho el Señor, Amós 1:3, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y en el 6, vamos a saltarnos al 6, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo. Vamos a saltarnos al 9, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo. Vamos a saltarnos al 11, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y así sigue haciendo el Señor una lista de advertencias para las naciones que se han revelado ante Él, haciendo, parece ser, ¿no?, un principio para las naciones de que el perdón tiene un límite, ¿no?, que el Señor va a castigar sus rebeliones una vez que pasen el límite. Y de ahí sacaron los rabinos, ¿no?, los judíos de la época, este límite del perdón. Y quizás con esa sintonía que estaba hablando de Pedro, de que ella estaba comprendiendo a Jesús, que Jesús siempre pedía más, él no iba, la ley siempre marca un mínimo, Jesús siempre iba más allá, él daba un paso más de lo que es el reino de Dios. Y ahí Pedro le dice, ¿no?, bueno, parafraseando, ¿no?, si el límite son 3 veces, se me ha enseñado que el límite son 3 veces, y al cuarto no se le perdona, bueno, vamos a ser un poco magnánimos, vamos a decir que hasta 7 veces, ¿no? A ver si Jesús me aplaude por ser más magnánimo que mis compatriotas, ¿no? Pero aquí Jesús le da una enseñanza tan profunda, ¿no?, de que el perdón a los hijos de Dios, ¿no?, y ya no estamos hablando en el contexto de Amós a las naciones, que el perdón entre los hijos de Dios es sin límite. Amén. El perdón de los hijos de Dios debe de otorgarse hasta 70 veces 7, es decir, ¿quién cuenta 70 veces 7 la ofensa que le ha hecho el hermano? Nadie. No estaría, me ha ofendido una vez, me ha ofendido 2, así hasta 70 veces 7, 490 veces. Jamás alguien haría eso. Es decir, Jesús estaba diciendo que el perdón no tiene ningún límite humano. Porque el perdón entre los hijos de Dios es algo divino, es algo que se ofrece sin condición alguna y con gracia. La gracia es, no se cuenta, la gracia es inmensa y la gracia no tiene límites. La gracia de Dios es algo tan hermoso y que rebosa del propio trono de Dios, ¿no? ¿Qué dice la carta a los Hebreos? Acercaos plenamente al trono de ¿qué? De la gracia, porque el Señor, su trono y los pilares de su reino son gracia y misericordia y perdón. Hay muchos antecedentes, ¿no? No voy a leerlos, no quiero tampoco perder el enfoque práctico de la enseñanza, pero hay muchos enfoques del contexto judío, del perdón. En el Tratado de Yomá vemos pues algunos de ellos. Y aquí quiero citar a Alfred Edersheim, que era un gran académico cristiano, judío cristiano, que nos ha dejado escritos muy valiosos. Y él, referente a estos dichos de Jesús, comentaba lo siguiente, y cito: el propósito evidente de estas palabras era el de borrar toda clase de limitación. O sea, no hay ningún límite para el perdón. Pedro todavía tenía que aprender lo que nosotros hay. Olvidamos con demasiada frecuencia estas palabras de Jesús. Que el perdón cristiano, como el de Cristo, no se puede calcular con números. Es cualitativo, no cuantitativo. Cristo perdona el pecado, no los pecados, no cuenta todos los pecados. Él nos perdona una vez nuestro pecado, los presentes, pasados y futuros, a los que hemos sido regenerados en Mesías. Porque ¿quién no peca? ¿No? ¿Cuántos pueden decir que el Señor ha hecho una obra en él y le ha regenerado, le ha dado nueva vida, pero aún sigue pecando? ¿No? Tristemente. Pablo en Romanos 7 habla sobre esto, ¿no? Sobre la ley del pecado. Que el pecado
Es una lucha constante con el creyente, pero el pecado no tiene que apoderarse de nosotros, dice Pablo. Es una lucha espiritual constante. Pero el ejemplo perdonador lo tenemos, o el ejemplo perdonador de todo creyente debe ser el de Cristo, que no es cuantitativo, es cualitativo, que sus cualidades son tan hermosas, tan grandes, tan magnánimas, que Cristo perdona todos nuestros pecados, aún a sabiendas muchas veces, ¿no? Si nos arrepentimos. Y por tanto, el que lo ha experimentado, el perdón de Cristo, va a seguir, ¿no?, sus pisadas. Amén. Bien. Ahora es interesante, ¿no? Y esto me gustó. Sí, yo sé que por ahí Enrique, por ejemplo, le gustan los números en la Biblia. Y los números están para algo, ¿no? Obviamente siempre hay detalles, ¿no?, en la Biblia. Y el número 7, ¿no?, cuando dice perdonaré hasta 7 veces, el número 7 a menudo se utiliza en la metáfora bíblica como el número de completar, ¿no?, de una cantidad ilimitada. Y aquí quisiera dar algunos ejemplos, citando el diccionario de imágenes y símbolos de CLIE, muy bueno, por cierto, lo recomiendo. Y dice lo siguiente: el número 7 se usa para indicar completitud, o totalidad. Vemos el simbolismo de esta completitud en este número 7 en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en Levítico 16:14, salpicar 7 veces la sangre de un sacrificio en el día de la expiación para una purificación completa. Los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra en Apocalipsis 5:6, es decir, que Él ve todo. Los 7 ojos del Señor quiere decir que Él lo ve todo, ¿no? Como se dice el atributo, Él es omnisciente, lo sabe todo, lo ve todo. Los 7 espíritus son la plenitud del Espíritu Divino, que salen al mundo como el Espíritu de Cristo con poder completo. Sus 7 cuernos nos hablan de poder completo, que Él tiene todo el poder. Y un conocimiento y percepción completos, sus 7 ojos, en esa visión de Apocalipsis. En esa visión también de Apocalipsis, capítulo 12, verso 3, las 7 cabezas del dragón. Por ahí Alejandro, que tanto le gusta Apocalipsis y toma tanto las cosas literales, ¿no? Se piensa que va a venir un dragón con 7 cabezas y cosas así. No, el 7 es una simbología espiritual, ¿no? Las 7 cabezas del dragón y la bestia representan en Apocalipsis la totalidad de la oposición satánica a Dios. Es decir, que Satanás, su motivo es tratar de destruir las obras de Dios, ¿no? Y en Hebreos 1:5 al 14 se dan 7 citas del Antiguo Testamento proporcionando una demostración completa de la idea de esta en cuestión, de completitud. Y hay muchas cosas más en las Escrituras. Se utiliza el número 7 también como representante de todo un conjunto. Por ejemplo, las 7 señales en el Evangelio de Juan, eso está en Juan 2:11 al 4:54, de que Jesús hizo señales, y se enumeran en el Evangelio de Juan hasta 7 señales, haciéndonos ver que su obra no tiene límite, ¿no? El hacer el bien, el sanar a los enfermos, el regenerar a los pecadores. Las 7 parábolas de Mateo 13 son 7 parábolas, las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2, verso 3, las 7 características de la sabiduría en Santiago, capítulo 3, verso 17, o los 7 discípulos de Juan 21:2, que son representantes de todos los demás. El 7 también juega con este aspecto, que es representante de todo un conjunto. Y, por ejemplo, el modelo de la semana, ¿no? 6 días trabajarás, al 7º descansarás. También funciona el 7 o el 70 como paralelo, el 70 como plenitud también. Lo encontramos en el Salmo 90:10 y en Isaías 23:15. 70 años es la duración completa de la vida humana. La mesa de las naciones de Génesis 10 y se enumeran hasta 70 naciones, haciéndose pues el eco de una plenitud de todas las naciones, de todo el mundo. O los 70 discípulos enviados por Jesús, ¿no? Haciéndose representativos simbólicamente de que las buenas nuevas del reino son completas, ¿no?, a las naciones. Y hay muchas.
muchas más cosas, ¿no? Ya no voy a seguir. Pero es muy interesante este análisis. Y el 7, ¿no? Se utiliza a menudo en la metáfora bíblica como algo completo, ¿no? Una cantidad ilimitada. Y bueno, no sabemos si Pedro lo hizo con este antecedente de estas metáforas bíblicas, pero sabemos que Pedro ya trataba de ver que su maestro pues iba más allá que lo que decían los escribas y los fariseos, y que su misión era pues propiamente el restaurar al hombre caído y no constituir, como ellos pensaban en Mateo 18:1, un reino que le diera poder y les posicionara por encima de los demás para ejercer autoridad, ¿no? Él mismo dio ejemplo que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos que sirva, que se siente a la mesa, que lave los pies de los discípulos. Es totalmente, ¿no? Es totalmente una risa, pero es así, o sea, es algo que no tiene parangón, no es algo que uno no concibe en su mente limitada, ¿no? Lo que el Señor estaba estableciendo. Y esto en comparación de la tradición judía era un contraste muy, muy interesante, ¿no? Y bien, Jesús aquí en estos versículos no estaba extendiendo el límite del perdón, que lo que marcaban los fariseos. Es más, él estaba haciendo que no había límite para el perdón, estableciendo eso, ¿no? Entre los hijos de Dios. Es decir, como dice Gálatas, contra estas cosas no hay ley, porque realmente el perdón no tiene un límite. El perdón, el amor de Dios, la misericordia de Dios no tiene límites. Los ejemplos más claros lo vemos por ejemplo, el ejemplo de Pablo. El Pablo sabía que era perseguidor de la iglesia. Y él sabía que el Señor le había perdonado tanto, que él había perdonado, él había estado presente en la muerte de Esteban, cogiendo el capote, él había estado ahí, persiguiendo, cogiendo cartas a los cristianos, llevándolas a Damasco y tratando de perseguir a la iglesia. Y él sabía que Dios le había perdonado tanto, que luego en sus escritos nos habla, ¿no? Que nosotros, como perdonados por Dios, debemos de perdonar a los demás, porque el perdón es algo que Dios ha ejercido primeramente con él. Él dijo que yo soy el más menor de entre los apóstoles, y él se reconocía que el mayor pecador de ellos, él era el primero, ¿no? Porque él sabía en el Señor que había sido perdonado su deuda tanto, ¿no? Y vamos a ver en la parábola que sigue, que es hermosa, y es impresionante los principios que hay de este sin límite del perdón de Dios. Algunos han sacado aquí, ¿no?, que Jesús estaba extendiendo el perdón, ¿no?, como manteniendo registros, ¿no?, perdonando la 100ª ofensa, pero nada de esto. El perdón no tiene límites, si se entiende esto, ¿no? Y qué curioso que la Biblia sea un libro de Dios, y entre todos los libros del mundo, de todos los códigos religiosos, la Biblia es el libro del amor y del perdón. Ningún libro religioso enseña tanto cómo Dios perdona el pecado. Y lo vemos en ejemplos, en Oseas 14:4. Dios que perdona ¿cómo se dice?, la infidelidad de Israel, ¿no?, en Oseas. Si leéis el último capítulo, él dice que Dios perdona su infidelidad. Oseas 14:4. Dice: a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano halla su compasión. ¿Qué dice? Yo corregiré su rebeldía y los amaré. Me encanta cómo él traduce aquí. De pura gracia. Los amaré gratuitamente, porque mi ira contra ellos se ha calmado, porque Dios es amplio en perdonar. Y vemos muchos ejemplos. Efesios 4:34 es un ejemplo que Pablo aplica, ¿no?, para nosotros. Efesios 4:32, vamos a leerlo. Dice: más bien sea bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Hebreos 10:17. No me acordaré más de sus pecados, ahora hablaremos de esto, y de sus transgresiones. Y hay tantos ejemplos. Curiosamente hay 7 palabras en la Biblia, ¿no?, que se utilizan para el perdón, que no lo había dicho, ¿no? 3 en hebreo y 4 en griego.
Pero Dios es tan amplio en perdonar. Su perdón está más allá de toda cuenta. Algunos han dicho, ¿no?, haciendo el contraste con Lamec en Génesis 4:24, donde se nos hablan que podía ser la fuente en la que Jesús aquí estaba extendiendo el perdón. Génesis 4:24 dice: si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec, pero esto es en lo contrario, ¿no? Aquí se aplica castigo, ¿no?, pero Dios lo vuelca a misericordia. Pero eso también es un modismo, es un hebraísmo. 70 veces 7 será vengado Lamec, es decir, no hay límites, ¿no? En este caso para la ira de Dios contra ellos, pero en este caso, en el contexto de Mateo, es para el perdón, no hay límites. Incluso antes, el Señor había advertido, si vamos al Evangelio según Lucas, en el mismo contexto, ¿no?, que estamos aquí viendo en Mateo, Él lo enfoca de otra manera, Lucas, y lo dice de esta manera. Y va más allá Lucas que Mateo. Y dice lo siguiente, Lucas 17:4. Si un hermano 7 veces peca contra ti, y no solo dice 7 veces, dice 7 veces al día. 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Total, Jesús no estaba poniendo límites, o un límite diario al perdón. No, ha pasado, todavía estamos a las 11 de la noche y justo me ha ofendido 6 veces, vamos a esperar a ver si a las 12 ya me la hace otra vez y ya no le perdono. No era ese el contexto, ¿no? Él estaba diciendo que si un hermano en la fe peca contra nosotros todos los días 70 veces 7 o 77 veces, o sea, es decir, sin límite, debemos estar listos y dispuestos a perdonarlo con la misma frecuencia. El creyente fiel y piadoso nunca permitirá que su propio perdón sea superado. Esto me encantó. Perdóname, pero me encantó. Vuelvo a repetir, el cristiano fiel y piadoso nunca permitirá, quiero que escuches bien, que su propio perdón sea superado por el pecado del hermano. ¿Qué dice Romanos? Donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Amén. El Señor es tan dado a perdonar y nunca va a permitir que nuestro pecado pueda ganar su misericordia. Amén. Hay muchos pasajes, ¿no?, de paralelos del perdón, en boca de Cristo, en boca de los apóstoles. Vamos a seguir. Mateo 22. Entonces el cristiano debe ser misericordioso con quienes ofenden, como también Dios lo es con él. Los hombres, como he dicho, pese a que no es naturaleza suya el perdonar, pero suelen perdonar con condiciones, ¿no? Siempre. Con condiciones. Los hombres suelen otorgar un perdón limitado y condicionado, incluyendo también, incluso muchas veces los creyentes, o también los creyentes, y no debería ser así. La típica expresión, perdono pero no olvido, es algo que muchas veces eso se ve y se oye en boca de los creyentes. Y es triste, porque nosotros no somos como los de ahí fuera. Perdono y no olvido, eso lo dicen por allá afuera, ¿no? Esos son voces de otro campamento, no del campamento del Señor. Nosotros debemos de la ofensa pasarla por alto, porque Dios en Proverbios dice que honra del hombre es pasar por alto la ofensa, ¿no? ¿Quieres ser tú honrado por Dios? Perdona, pasa por alto la ofensa. Ahora, sí, sabemos que las ofensas, ¿no?, nuestras mentes, y esto en la psicología y todo eso juega un papel muy grande, ¿no? ¿Cuántos no han sido afectados por pecados, por maldad, ¿no?, en su niñez y en su adultez? Queda grabado en nuestra mente la ofensa, ¿no? ¿Cuántos nos recuerdan ahí? Es que eso me hizo tanto daño, ¿no? A esa se la tengo reservada porque es que me humilló delante de todos, ¿no? Spurgeon decía lo siguiente, decía,
Si alguien habla mal de ti, alégrate, porque aún le faltarían muchas más pinceladas para describir lo que realmente eres, ¿no? Y así es así, porque somos muchas veces un cubo dentro, que albergamos tanta basura que necesitamos sacar la basura cada día y limpiar el recipiente. Y eso queda grabado en nuestras conciencias. El recuerdo de tanto de lo bueno como de lo malo. ¿Quién nos recuerda cuando eran novios, su pareja, ¿no? Que iban paseando de aquí para allá, que iban a tal parque. Mira, en tal parque nos demos el primer beso. ¿Quién lo recuerda? Esos momentos se quedan grabados en la mente. De igual manera, sí, nuestro cerebro, por naturaleza humana, también alberga lo malo, ¿no? Por eso muchas veces a alguien que batalla con pornografía o que batalla con cosas visuales, ¿no? Muchas veces esos recuerdos se le vienen a la mente porque también Satanás utiliza la mente. El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra huestes espirituales, ¿no? Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Y luego en 1 Corintios habla que derribando toda fortaleza y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque en la mente hay una batalla, ¿no? Hay una batalla que se está fraguando, y nosotros como creyentes debemos, como dice Pablo, tener la mente de Cristo, ¿no? Es esa mente que el Espíritu Santo implanta, ¿no? Imputa, me gusta esa palabra, la imputación, que los reformadores tanto hacían alarde, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, imputa, regenera, restablece. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a no recordar esas ofensas, traerlas a memoria, y esto me encantó. Porque Dios mismo es el ejemplo que Él dice en Miqueas, ¿no? Eso se conoce en la tradición judía como el Taslig. ¿Quién conoce esa tradición? Eso se hace previas en Yom HaKippurim, que tiran piedras al río, ¿no? Y lo hacen el Taslig a esta cita de Miqueas capítulo 7, 19, que Él dice que nuestros pecados los sepultará en los fondos del mar, el Señor, y no se acordará de ellos, ¿no? Miqueas 7, 19. Si Dios lo hace, ¿por qué nosotros traemos a la memoria? Nosotros debemos ser como Dios, que sepulta en lo profundo del mar el pecado y no se acuerda. Y ahora quiero leer una cita sobre eso, ¿no? Y el mismo salmista también ruega al Señor que no se acuerde en el Salmo 79, verso 8, de sus pecados y las iniquidades de su pueblo. Porque Dios se muestra tan generoso en las Escrituras, no solo en el Nuevo Testamento, en el también llamado Antiguo Testamento. Él dice en Isaías 38, 17 que Él cargará nuestros pecados en sus espaldas, ¿no? Él imputará nuestros pecados en sus espaldas, alejando de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, separándolos de la reacción que correspondía a sus transgresiones. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes en Colosenses capítulo 3, verso 12 al 13, dice: vestíos pues como escogidos de Cristo, santos, amados, de entrañable, ¿qué dice? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Cuánto nos cuesta esto, no? Eso lo he leído antes. Y perdonando unos a otros las ofensas. Y si alguno, dice aquí Pablo, tuviera alguna queja contra el otro, de la manera que Cristo los perdonó, perdónenle también vosotros. Porque el que es capaz de amar a Dios es capaz de soportar las ofensas. Y el perdón no tiene límites si Dios no se acuerda de nuestros pecados, como hemos leído en Miqueas. Y sobre esta cita quisiera comentar esta cita también de Spurgeon en sus sermones. Hay amplias
citas de inspiración, ¿no?, de lo que Dios hace en el creyente. Y cito, dice, el perdón de Dios del pecado es tan completo, que Él mismo lo describe como no recordará nuestra iniquidad y transgresión. He dicho, dice, que hay una imposibilidad en ello, ¿no? Hay una imposibilidad física, en teoría, en esta declaración. Y vamos a ver qué dice. Y en efecto, dice, la hay. Porque el Señor no puede, en estricta precisión del lenguaje, olvidar algo, ¿no? Porque el olvidar algo también es, pues podríamos decir, ¿no?, explícito, pero podríamos decir que es consecuencia del pecado, ¿no? El olvido es una debilidad y Dios no tiene debilidad. Él es todopoderoso. Y Dios es así. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir aquí el profeta Miqueas? Sigue diciendo, el Señor no ejercita la memoria como los hacemos nosotros, porque se le olvide, ¿no? Voy a recordar esto. No, nosotros sí, nosotros recordamos el pasado, pero Él no tiene pasado, ¿no? Él es atemporal. Todas las cosas son presentes para Él. Dios ve todo de inmediato, mediante una percepción intuitiva. El pasado, el presente, el futuro están delante de Él en una mirada. No podemos hablar, excepto a la manera de los hombres, diciendo que el Señor tiene memoria. Muchas veces para describir a Dios, alguien tan indescriptible, tan profundo, como diría Pablo, ¿no? Ni lo alto ni lo profundo han podido comprender quién es Dios. Y muchas veces la Biblia utiliza figuras antropomórficas para describir la acción de Dios y se muestra en figuras como un humano, en que trae a memoria para comprender. Y dice, no podemos hablar, excepto a la manera de los hombres, diciendo que el Señor Dios tiene memoria. Y sin embargo, cuán bendito es que Él mismo use el lenguaje que es corriente entre nosotros y se representa a semejanza de un hombre, y luego diga, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él quiere, dice, que sepamos que su perdón es tan verdadero y profundo que equivale a un absoluto olvido, a una total amnesia de todo el mal realizado por los que son perdonados. Ese es el perdón tan magnánimo de Dios y de los creyentes. Aquí tenemos a una conclusión de un puritano, uno de los puritanos más importantes, donde tienen tanta ética bíblica, ¿no?, los escritos puritanos, aunque algunas veces quizás fueran un poco extremistas, ¿no?, pero siempre había, lo que definía a los puritanos era un sello de piedad. Tenían un temor por ofender a Dios, ¿no?, quizás algunas veces a un extremo muy grande. Thomas Watson, por ejemplo, escribió uno de los libros más completos sobre el pecado y sus consecuencias, ¿no? Lo pueden, está en español traducido, muy, muy hermoso, se lo recomiendo si alguno está batallando con pecados en la mente. Pecados es un libro que va a Dios seguramente utilizar para hablarle. Obviamente el libro de los libros es las Escrituras, ¿no? Pero Dios inspira también a maestros, a personas, para enseñarnos, para hacernos meditar, ¿no? ¿Cuántos no vinieron a Cristo porque alguien les habló? ¿No? Dios utiliza, Dios es continuista. Y hace más de 300 años, Thomas Watson quiso sintetizar, ¿no?, la frase del Padre Nuestro de la siguiente forma. El Padre Nuestro que dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o a los que nos deben. Y Watson se preguntaba, ¿no?, cómo uno podía reconocer que había perdonado a alguien de manera sincera. Y ofreció esta definición bíblica de lo que es el perdón, o cómo el perdón actúa. Y cito, cuando nos esforzamos en erradicar todos los pensamientos sobre venganza, cuando renunciamos a hacerles daño, cuando nos afligimos con sus calamidades, cuando buscamos la reconciliación, cuando oramos por ellos
y luego demostramos la disposición de aliviarlos, fíjate, de sus cargas. Una persona que ha sido perdonada, ¿no? En esa plenitud, ¿no? Debe de buscar esa definición bíblica extraída del perdón, ¿no? Bien. Y ahora vamos a pasar, ¿no? Ya habiendo dicho esto, a esta gran parábola. Esta parábola es una parábola muy poderosa del perdón. Normalmente la podéis encontrar titulada en la Biblia como la parábola del siervo despiadado, ¿no? Muchos enfocan la parábola que si al siervo, otros al terrateniente o al jefe, ¿no? Al dueño. Pero esos son, como dice las parábolas de Jesús son principios del reino de los cielos, ¿no? Y ahora, después de esta pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús de que el perdón no tiene límite, el Señor les va a profundizar más de qué amplitud tiene el perdón en el reino de Dios. Y vamos a leer el verso 23 al 25. Esta parábola nos llevará pues esta enseñanza y la próxima, porque es tan rica en contenido y tan bonita. Dice verso 23, y sigue hablando en el contexto de la pregunta de Pedro y de que no hay límite en el perdón. Y dice Jesús: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y al comenzar a hacerlo, se le presentó uno, esta versión dice, ¿no?, que debía miles y miles de monedas de oro, ¿no? En otras versiones, miriadas de oro, ¿no? Depende de la versión. Como él, dice, no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para sí, para saldar la deuda. Y ahí me voy a detener. Ahí me voy a detener. Y quiero que abras tus oídos, ¿no? Tanto hoy, lo que vamos a explicar en la parábola, como la próxima enseñanza, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver, ¿no?, que hay una situación que describe Jesús, ¿no? Un rey, un dueño, ¿no? Un señor, un Kyrie, se lo describe así, un señor. Una persona en autoridad, una persona que tiene al cargo, en este caso, a otros, ¿no? Y ahora vamos a comentar un poco el contexto de la parábola. Algunos han visto en esta parábola diferentes enfoques, ¿no? Algunos, si toman estos pasajes previos, antes de que el siervo apele a la misericordia de su señor, pueden decir esta parábola es severa, ¿no? Es tan severa que pueden sacar conclusiones de que aquí Jesús enseña por este medio de que no se puede aplicar a los creyentes, ¿no? Estamos hablando de una parábola supuestamente secular, ¿no? Pero dice, así como a veces es necesario que un padre trate con dureza a un hijo, ¿no? Porque el Señor también nos trata a nosotros con dureza. Sí, Él es amplio en perdonar, pero también Él a veces nos tiene que dar un azote, ¿no? Y a veces es necesario. A veces es necesario un buen azote, ¿no? O como dicen ahí fuera, ¿no?, darse contra el muro o una bancarrota para cambiar el rumbo, ¿no? Y muchas veces Dios nos trata con dureza a nosotros, sus hijos, si persistimos, obviamente, ¿no?, si perseveramos en la desobediencia. Y también a veces el Señor trata así con dureza, ¿no?, a la familia de Dios, desobediente, ¿no? El escritor de los cartas de los Hebreos lo dice, que el Señor al que ama disciplina, ¿no?, y azota a todo el que recibe por hijo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Pablo. Pablo tuvo que azotar algunas veces a algunos hermanos en la fe. Sobre todo si leemos la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios vemos pues grandes reprensiones de Pablo a ciertas personas que estaban caminando en persistencia en la desobediencia. Pablo en la primera de Corintios ya dice que había escrito una carta de un asunto que parece ser que estaba
no se estaba terminando por cerrar, ¿no? Y vemos que obviamente muchas veces Dios nos muestra que es necesario, ¿no?, esa disciplina, y lo hemos visto en los versículos previos. Y aquí en la parábola vemos cómo el Señor, ¿no?, trata de disciplinar a este deudor. Que ojo, vamos a ver la deuda que le debía, ¿no? Es muy interesante, ahora llegaremos a eso. Ahora, el principio es el reino de los cielos, donde obviamente se incluyen a todos nosotros creyentes. Jesús aquí está queriendo ejemplificar la necesidad de que los creyentes se perdonen unos a otros. Porque aquí el enfoque de la parábola es, y lo vamos a ver, aunque no vamos a terminar hoy todo el relato, pero vamos a ver que a este Señor que va ahora, en los próximos versos, a apelar a la misericordia, luego él mismo no da la misericordia que ha recibido a otro que le debía una cantidad mínima. Vamos a ver eso, ¿no? Y Jesús aquí está queriendo ejemplificar ahora en nosotros los creyentes que debemos de perdonar sin límites. Da igual la deuda. Aquí se utiliza, ¿no?, la palabra doulos para siervo. Se puede utilizar metafóricamente para nosotros, los creyentes, como esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Literalmente también se utilizaban para esclavos o criados, en todo su sentido general de la palabra. Una persona que sirve a otra persona, ¿no?, por un salario o por una deuda. Probablemente, ¿no?, y aquí vamos a hacer un poco de contexto, background de la parábola, porque tiene a la luz de la época, ¿no? Israel era una nación, pues en sí, que se basaba su economía en la agricultura, ¿no? Y por eso vemos que la nación de Israel no estaba construida en las costas, estaba en el interior, ¿no? Y ellos explotaban la tierra, ¿no?, en alusión posiblemente a la promesa de Dios de que tierra que fluye leche y miel, que lo que iban a sembrar iban a recoger, y esa iba a ser su fuente económica para subsistir. Ahora, posiblemente este siervo se dedicaba más a la administración, no tanto a las tierras, ¿no? Posiblemente sea un alto funcionario, como dicen algunos, de este rey, de este señor. Una persona, por ejemplo, a día de hoy, un político, ¿no? No quizás el presidente, pero quizás uno de la Cámara, ¿no?, de Congreso, que tiene su voz y voto. Era una persona con un estatus, un alto funcionario. Y él estaba a cargo del patrimonio real del rey, ¿no? Administraba su patrimonio. Y el deber de ellos era producir los bienes entregados y devolverlo, no con pérdidas, obviamente, sino con beneficios, porque si no, no estuviera llevando su función, ¿no? ¿Qué alto funcionario va? Bueno, aquí en este país sí, que en vez de hacer florecer al país lo hunden más. Qué triste, ¿no? Por eso también tenemos que orar por los que están puestos en autoridad, ¿no? Funcionarios y personas así, aunque sabemos que muchas veces es inevitable. Pero son autoridades que están ahí para el bien público, en teoría. Ahora, parece ser que este siervo, este funcionario, habían pasado los años, y ahora hablaremos un poco de eso. Joaquín Jeremías, en su libro de las parábolas, ¿no?, explica cómo era la tributación y cómo se hacían auditorías en los altos funcionarios cada cierto tiempo. Y ahora, parece ser que este siervo había sido muy negligente durante años, no solo no produciéndole beneficios al rey, sino, ¿cómo se diría? Como hacía Judas, ¿no? Sustrayendo el patrimonio del rey y gastándoselo en sí mismo. Por eso su deuda era tan grande. Un rey, según la época, solía nombrar gobernadores o sátrapas sobre las varias provincias de su reinado.
Y eso lo vemos también como los romanos lo ejercían, ¿no? Los romanos utilizaban a los judíos y algunos por ahí, algunos Herodes, ¿no? Se utilizaban para, pues, cosas económicas. Y así los reyes se encaminaban, ¿no? Y la responsabilidad de ellos era recaudar impuestos a nombre del rey. Fue quizás con esa relación a tales impuestos que el rey quiso hacer cuentas. Y el hombre que le debía 10.000 talentos al rey probablemente era un funcionario recaudador de impuestos. En cualquier caso, se trataba de un individuo con una gran responsabilidad, que debía una gran cantidad de dinero al rey. Y si vais pues, a escritos de Chris Kenner o algunos que hablan sobre el contexto de la época, tendréis tantos datos, no los voy a citar, pero era una deuda, y vamos a hablar un poquito de la deuda. La ocasión era tal vez la fecha regular y periódica que el rey hacía cuentas, ¿no?, con sus gobernadores. Y esto también algunos han visto en esto, ¿no?, la idea de rendir cuentas. ¿Cuándo? En el día venidero, ¿no? Llegará un momento, dice la palabra, que se abran los libros. Y todas nuestras acciones, según la palabra de Dios, están escritas. No solo acciones, sino también pensamientos. Son cosas que uno muchas veces no se para a meditar, ¿no? Pero Dios tiene los 7 ojos puestos en toda la tierra. Él ve todo. Sabe todo. Y algunos han visto pues, un motivo más soteriológico en esta parábola, pero aquí, como he dicho, se nos está hablando a nosotros, ¿no? Más en el contexto de que una deuda tan grande que Dios nos ha perdonado, y ahora hablaremos de la cantidad. Así debemos de nosotros actuar para los que nos ofenden mínimamente, ¿no? Porque muchas veces no perdonamos hasta las ofensas más leves, ¿no? Y a mí me cuesta. Muchas veces con mi mujer me cuesta algunas tonterías, pero es que la carne te tira y somos tan orgullosos los humanos que nos cuesta cosas tan pequeñas como decir perdón, lo siento, un abrazo, un beso, ¿cómo se dice? La regué, dirían en México, ¿no? Pues nos cuesta tanto, una cosa tan leve. Pues imagínate la deuda de este siervo. Vamos a ver un poquito sobre esto. Así como 70 veces 7 representa una cantidad limitada de tiempo, 10.000 talentos, y vamos a hablar de esta palabra, mirión. ¿Cómo se utiliza esta palabra? 10.000 talentos representa una cantidad ilimitada de dinero. Y vamos a dar algunos datos que aporta, por ejemplo, Josefo de tributación en Judea o en Samaria, que no llegaba ni a 300 talentos en ciudades. Imagínense lo que sería 10.000 talentos. Aquí el Señor está hablando en parábolas, diciéndonos que la deuda es impagable, que ni toda la vida trabajando podrías pagar esa deuda, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Y ahí lo dice, ¿no? Los registros históricos ofrecen considerable luz sobre los inmensos valor que 10.000 talentos habrían tenido en la época de Jesús. Por ejemplo, los ingresos anuales de Idumea, Judea, Samaria y Galilea, recolectados por el gobierno romano, de todas estas ciudades eran aproximadamente 900 talentos. 900. Los tributos de todas estas ciudades. En base a esas cifras, vamos a contrastar con algunas otras. Sí, sabemos que la moneda fluctúa mucho, sobre todo en la Biblia, ¿no? Lo que un día, si un talento era allí, podemos acercarnos por algunas cuestiones. Pero, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento que 10.000 talentos ascendían a más de 11 años de impuestos de esas 4 provincias. 11 años de impuestos. Y por el Antiguo Testamento nos enteramos que la cantidad, por ejemplo, total de oro entregado al templo, al uso del templo, eran más de 8.000 talentos, no llegaban a los 10.000. O sea, era como robarse todo el oro del templo, ¿no? Y pagarle y aún deber a este señor.
Y por ejemplo encontramos otro ejemplo en Primero de Reyes, que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 667 talentos de oro. O sea, imagínate en 10.000. Impagable, ¿no? Y ese es el término que aquí utiliza Mateo. El término murias, ¿no? Significa literalmente 10.000. Aquí la NBI dice miles de miles, diciendo que es pues una deuda súper impagable, súper amplia. Y es que 10.000 era la cantidad máxima en el idioma griego para numerificar, ¿no? Para hacer cuentas. Era el número más alto en el lenguaje griego. También lo encontramos que en las escrituras se utiliza este término, murias, a modo figurado, para representar una cantidad enorme, como aquí, e incontable. Ahora, ¿de qué está hablando esto, no? ¿De qué está hablando esto? Del pecado. Esto, hermanos, nos está hablando del pecado. El pecado no puede ser pagado por nada en este mundo. El pecado es una deuda impagable. Dice Romanos capítulo 3 que dice que por el pecado fuimos destituidos por la gloria de Dios. Y no hay nada que podamos hacer, nuestras obras, nuestro esfuerzo, ni toda una vida de buenas obras, ni toda una vida de penitencia podremos pagar si no es por la justicia que Cristo y el perdón de Cristo nos otorga. Son miles, millones y millones, y esto nos está hablando del pecado. El pecado es la deuda. Murión es la cantidad. Ilimitado. Y esto lo vemos en las Escrituras de la siguiente forma. Daniel es un escrito que vemos esto, ¿no? Por ejemplo, hablando de la hueste celestial. Y se utiliza esta palabra. Y para describir la hueste celestial, en Daniel capítulo 7, verso 10, donde se muestra la visión del Hijo del Hombre glorioso viniendo en su segunda venida. Y en su segunda venida observa lo que dice. De su presencia brotaba un torrente de fuego. ¿Y qué dice? Y así aquí se utiliza este término. Miles y millares le servían. Millares, incontables. La hueste, cuando venga el Hijo del Hombre, su poder será majestuoso, será incontable. El pecado es la deuda y es impagable. Miles de millones de deuda que debía este señor. Y esa deuda incalculable, impagable, representa eso, la deuda por el pecado. Y aquí yo hice una reflexión sobre esta deuda, que quería compartirlo con vosotros. ¿Por qué es impagable la deuda del pecado? Y Pablo esto lo vio, ¿no? En su carta a los Romanos, la carta a los Romanos está descrita en un lenguaje jurídico. Por eso el proceso de la justificación, yo, a mi entender, lo creo en ese contexto legal. Por eso se habla de imputación. El catolicismo no lo ve así, ¿no? Lo ve de infundar. Bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Y luego ya la nueva perspectiva de Pablo, pues eso ya es más aún. Otra repensar la justificación, pero en el contexto de Romanos se nos muestra un contexto legal, ¿no? Judío y griego están todos destituidos, todos son pecadores y todos deben a Dios una deuda que no pueden pagar. Romanos 7:13, ¿qué dice? Romanos 7:13. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado, dice aquí, ¿no? En otras versiones dice lo extremado, tan pecaminoso que es el pecado, ¿no?
Es decir, el pecado es lo más horripilante que hay entre nosotros y Dios, pues es el motivo de la desobediencia activa del hombre en contra de Dios día a día en su condición natural. Y aquí yo hice una pequeña reflexión sobre la deuda. Nuestra deuda es impagable. Como he dicho, no hay nada que pueda pagar la deuda del pecado, porque la paga, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, ¿cuántos saben que Cristo no pecó? ¿No? Jesús no cometió ningún pecado. No necesitaba hacer expiación por su propio pecado. Pero encontramos en las Escrituras que Él murió como pecador, ¿no? Para los ojos del mundo, Él murió como un pecador. Y murió por los pecados. Y obviamente Él murió por nuestros pecados, no por los suyos. Él no debía de tener esa sentencia sobre Él, ¿no? Cuando el tentador vino, ¿no?, y le ofreció cosas, o en el Getsemaní, ¿no?, cuando más vivamente iba a hacer esta obra expiatoria en el madero, Él dijo: he venido a hacer mi voluntad, Padre, y no la mía, ¿no?, haciéndonos ver que esto es algo que solo Él podía divinamente hacer, porque ninguno podría cargar, como dice la Escritura, ningún hombre puede cargar con los pecados de otro hombre. El apóstol Pedro esto lo entendió. En 1 Pedro 3:18 dice que Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarles ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que Él volviera a la vida. Esto justifica esta convicción que nosotros tenemos de que la muerte en Cristo, de Cristo, fue una muerte sustitutiva, que nosotros merecíamos ese lugar, ¿no? Y lo vemos en el relato de la crucifixión, donde habían 2 ladrones, ¿no? Y Jesús estaba ahí, en medio de ellos. Los ladrones sí merecían ese castigo, ¿no? Y esos 2 ladrones somos tú y somos yo, ¿no? Nosotros era necesario que fuéramos crucificados, ¿no? Y por eso Pablo toma esa analogía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Nosotros mereceríamos y era necesario que muriéramos en el Calvario. Pero Él murió, como dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos. Él sufrió la muerte en su cuerpo. Y la muerte de Cristo es una muerte sustituta. Él murió en nuestro lugar. Nosotros sí mereceríamos pagar esa deuda impagable, ¿no? La única forma de pagar esa deuda era con la muerte. Eso era lo único que la ley satisfacía por el pecado. La paga del pecado es la muerte, ¿no? Primera de Juan dice que el pecado es la infracción de la ley. La ley requería que el ofensor o el malo, ¿no?, pagara con su muerte. Y todo el que no se arrepintiera, que decía, era cortado de Israel. El que cometía adulterio era apedreado, etcétera, porque el pecado tiene consecuencias de muerte. Pero el justo murió por los injustos. Y sigo. Ahora, aquí surge la paradoja, ¿no? Ya hemos dicho que un hombre no podía morir por otro hombre, por los pecados de otro hombre. ¿Cómo Él pudo cargar con nuestros pecados en la figura de Isaías 31? Que Él sobre su espalda carga nuestros pecados, haciéndonos ver que esa es la muerte sustitutiva de Cristo, para poder pagar nuestra deuda impagable con su propia muerte. ¿Cómo puede Dios, por ejemplo, en base a Deuteronomio 25:1 o Proverbios 17:15, lo que es una abominación? Deuteronomio 25:1 dice: cuando 2 hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Ese era el mishpat, ¿no?, como nos gusta decir.
Ese era el debido proceso. Pero en la obra de Cristo esto se salta, se va más allá. Aquí no se castiga al ofensor, ¿no? Porque si no, hubiéramos muerto. Él toma nuestra deuda, ¿no? Él se imputa nuestro pecado y nos imputa su justicia. Amén. Proverbio 17:15: absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas, dice Salomón, que el Señor aborrece. Si el Señor lo aborrece, ¿por qué lo practica? Obviamente esto tiene una explicación. Obviamente la situación es totalmente distinta. Estos son conflictos terrenales, humanos. Él es sobrehumano. Él es Dios, ¿no? Él es Dios. En la justificación divina hay una sustitución, 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado, ¿no? Parecido a la declaración de Pedro. Por nosotros Dios, ¿qué dice? Y aquí aparece esta imputación, ¿no? Por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Para qué? Para que recibiéramos la diakesine, ¿no? Esta es una de las palabras más importantes en el Nuevo Testamento y más discutidas. Diakosune, la justicia de Dios. Pero, obviamente, es preciso analizar, ¿no?, estas porciones que hemos leído. Obviamente sabemos que Cristo no albergó pecado, ¿no?, intrínseco en su naturaleza. No lleva pecado en el corazón, ¿no?, sino los cargó en sus hombros, ¿no?, como dice el profeta Isaías. Él los cargó. No los interiorizó, los cargó. Porque él era inocente, como dice Pedro, como dice Pablo. Entonces, para que el paralelismo sea correcto, es menester que el pecador, que lleva el pecado en el corazón, lleve sobre los hombros la justicia de Cristo. Y así es como nosotros debemos de conducirnos. Y esto lo vemos en una analogía que Pablo habla en Romanos capítulo 5, verso 19. Y toda esta reflexión es para hacerte ver a ti, ya estamos hablando del Evangelio, del gran perdón que tenemos en Cristo. Y para ilustrar la parábola que vamos a seguir viendo en el próximo, dentro de 15 días. Y con esta reflexión voy a acabar. Pero esto es para hacerte darte cuenta a ti de cuán gran perdón tenemos, magnánimo, impagable, que nos ha dado Cristo en la cruz. En Romanos capítulo 5, verso 19, encontramos un paralelismo entre Adán, que somos tú y yo, ¿no?, el hombre caído, y Cristo. Y dice así: porque así como mediante la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos justos, así, aquí lo vemos, ¿no?, mediante la muerte de un solo hombre, mediante la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos, esto es lo que se habla, ¿no?, el pecado original, ¿no? A través del pecado de Adán, nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Se sustenta en uno de estos versículos. Así también la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Amén. Y Pablo utiliza este término, ¿no? Katestatesan, constituidos, ¿no? No hechos. En otras palabras, así como mediante la desobediencia de Adán somos presentados de pie como malhechores ante el tribunal de Dios, así también mediante la obediencia de Cristo somos presentados de pie como inocentes ante el mismo tribunal. Amén. En base a nuestra justificación, en ese día se nos contará la obra de Cristo, no nuestras obras. Luego ya se nos juzgará según para recompensa nuestras obras, pero si no, nadie llegaría, ¿no? Se quedarían todos con esa deuda tan impagable que no se puede pagar de otra forma, salvo esa muerte sustitutiva y esa constitución, ¿no?
ser constituidos justos. Y este es el corazón del Evangelio, ¿no? El perdón, la justificación. Hay muchas más cosas, eso no solo es el Evangelio, ¿no? Me gusta cómo los contemporáneos ven esto, ¿no? Sobre todo a la luz de los estudios, ¿no?, académicos. Matthew Bates es un autor muy interesante, que él define el Evangelio no solo como muchas veces se veía, ¿no?, como lo veían los reformadores. Martín Lutero, él veía que la justificación era pues uno de los pilares de la Biblia, y lo es, claro que sí. Pero el Evangelio no solo se queda ahí, ¿no? El Evangelio, según las Escrituras, es, y lo vemos en la predicación apostólica, es que persistió desde la eternidad, tomó esa encarnación, carne humana, cumpliendo las promesas de Dios a través de David, no a través de David, a través del verdadero hijo de David, ¿no? Murió por los pecados de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado, resucitó, como dice 1 Corintios 15, ¿no? Este es el Evangelio que he recibido. Resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras, se apareció a muchos, está sentado a la diestra de Dios como Señor, como Kyrios, y vendrá de nuevo como juez. Ese es el Evangelio, ¿no?, que incluye el perdón, la justificación, pero también todas estas revelaciones que los apóstoles proclamaban con contundencia. Porque si yo o tú tuviéramos que vivir, ¿no?, o confiar en nuestra propia justicia, en nuestro poder pagar la deuda, ¿no?, porque es interesante, lo veremos el próximo 15 días, aún así el que debía miles y miles y miles de talentos, no sé si era ingenuo o es que Jesús lo estaba queriendo hacer ver así, pero el propio deudor decía, no, yo te pagaré la deuda. Pero ¿cómo vas a pagar esa deuda? Si aún trabajando día y noche tú, tu familia, tus hijos y toda tu tribu no podrían ni pagarla. O sea, si tú y yo tuviéramos que confiar en nuestra propia justicia, estaríamos fritos. Viviríamos en una completa desesperación. Por eso, algo que me gusta que el Evangelio hace también es la seguridad de la salvación, ¿no? Es que Dios, como dice el Romanos capítulo 8, ¿no?, que Dios infunda en ti el espíritu de su Hijo, el cual puede clamar, dice, Abba, Padre, ¿no? Porque estamos dentro de su promesa y de su plan redentor. Y las buenas nuevas no solo son estas, ¿no?, pero podemos certificar que hemos sido reconciliados con Dios, que hemos sido justificados por medio de la gracia de Cristo. Y no es algo mío, como dice Pablo, ¿no? No es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la gracia de Cristo. Amén. Y bueno, pues vamos a ir finalizando aquí. Vamos a finalizar aquí, no voy a seguir. En las próximas enseñanzas seguiremos con la parábola, que tiene una riqueza tan bonita del perdón, sobre todo una aplicación para nosotros los creyentes, que se nos ha perdonado algo tan grande y que muchas veces no perdonamos algo tan pequeño, ¿no? Pero deberíamos de ser como David, ¿no? El espíritu que David tenía, que yo creo que si era un hombre conforme a las promesas de Dios, ¿no?, y que tenía el espíritu de Dios, él vio que cuando pecara, que decía en el Salmo 51, oh Señor, contra ti. Y él había matado a su prójimo. Pero él reconocía primeramente que contra él, contra Dios, había pecado. Que Dios ponga, ¿no?, en nosotros, cuando nos ofendan, ver que nosotros hemos sido perdonados en Cristo de la misma manera que este Señor perdonó una deuda impagable. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando.